Vamos a dar comienzo a la charla de esta extensión universitaria. ¿Vale? Hoy contamos con la presencia de Sara Gallardo, que bueno, seguro que muchos de vosotros ya la conocéis o puede sonaros, ¿no?, de verla por aquí por los pasillos. Pertenece aquí a nuestra casa, ¿vale? Pertenece a la Universidad Católica de Ávila. Y voy a hacer una breve presentación de Sara, ¿vale? Bueno, ella es doctora en filosofía. Su tesis la hizo en la Universidad Complutense y después hizo varias estancias de investigación en Alemania y en Suiza. Posteriormente se incorporó al mundo universitario aquí en España y bueno, empezó a formar parte del cuerpo docente y de investigación de esta universidad. Así que bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar. Voy a dar paso a la ponencia de hoy, que se titula ¿Qué significa tener la conciencia tranquila? El reto de escuchar y formar la conciencia. ¿Cuándo quieres? Pues muchas gracias. Yo prefiero estar de pie porque así también esto es menos sedante para los que me escuchan y estamos todos más activos. Que sepáis que os voy a dar la palabra y que tenéis que colaborar, porque quisiera que esto no sea un monólogo, sino que pueda ser realmente una charla. No sé si me va a dar tiempo a que luego haya preguntas, pero sí que me gustaría tener un feedback de vosotros de algunas cosas que van a ir saliendo a lo largo de la charla, así que me voy a poner de pie. Muy bien, el tema de esta charla es la conciencia. La conciencia que puede ser una conciencia tranquila o puede ser una conciencia que no nos deje en paz. Me parece que este es un tema que a todos, a mí la primera, nos importa porque es algo de lo que todos tenemos experiencia. Y como creo que no hay nadie que no quiera tener la conciencia tranquila, quisiera en esta charla invitaros a una reflexión, que con lo que oigáis podáis llevaros a casa algunos criterios, algunas ideas que puedan iluminar, interpretar vuestra experiencia, sobre todo con el objeto de que podamos llegar a vivir en armonía con nuestra conciencia, con lo que la conciencia nos dice. Es decir, que tengamos en nuestra vida la paz de una conciencia tranquila en el mejor sentido y en el sentido correcto de la palabra. Pues una vez dicho esto, esta imagen es una pintura de un pintor norteamericano que es precisamente la representación de la conciencia que nos está diciendo, que nos está advirtiendo en nuestro alma, en nuestro corazón, lo que debemos hacer. ¿Qué índice vamos a seguir? Aquí tenéis los pasos que vamos a ir dando. Primero, quiero empezar con un ejemplo que seguro que todos sabéis, lo habréis oído de los últimos días, y con ello introducir la cuestión para abordar la primera pregunta: ¿qué es la conciencia y qué hace la conciencia en nuestra vida? Después vamos a pasar a analizar muy brevemente qué significa tener la conciencia tranquila. Tranquila entre comillas o tranquila de verdad. Vamos a abordar algunas dificultades por las que podemos tener una falsa tranquilidad de conciencia o por las que nos puede faltar la tranquilidad de la conciencia, y quiero acabar con algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo podemos mejorar o en qué medios podemos encontrar para escuchar y formar nuestra conciencia? Y unas conclusiones finales para que podamos llevarnos cada uno a casa lo que creamos que nos puede ayudar, ¿vale? Aparte de lo que tengáis que tomar nota para resumir, sí que me gustaría pediros, simplemente para vuestro enriquecimiento personal, que anotéis algo que os lleváis personalmente. A lo mejor solo hace falta una idea, pero que os ilumine, que os da luz, que os ayuda. Quedaros con eso, ¿vale? Pues vamos con el ejemplo que todos conocéis. Sturla Holm, ¿habéis oído hablar de él? En las redes se ha hecho bastante viral.
Es uno de los deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno que han tenido lugar en Italia y han acabado el día 22 de febrero. ¿Por qué ha sido muy famoso este deportista de Noruega? Pues por unas declaraciones que vamos a escuchar si no las habéis visto. Hele familien som har backa meg. Og så det en jeg ville dele det her med, som kanskje ikke ser på i dag. For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne. Og det fortalte jeg for en uke siden. Og det har vært den første uken i mitt liv. Så jeg hadde gullmedalje i livet. Det er sikkert bare mange der nå som ser på meg med andre øyne. Men jeg har kun øyne for henne. No sé si conocíais a este deportista y sus declaraciones. ¿Qué pasa? ¿Qué dice en su idioma? Y subtitulado. No sé si os ha dado tiempo de ir siguiendo un poco la traducción. Acaba de ganar una medalla, creo que era un bronce, en su especialidad, y esa medalla ha pasado totalmente a un segundo plano, porque lo que él está viviendo a nivel personal es algo que le embarga la mente, el corazón, y hace que todo lo demás haya perdido su sentido y su valor. Y dice, bueno, tenía una medalla de oro, ya no la tiene, que es la persona a la que él amaba, a la que ha hecho sufrir. Voy a leeros una reflexión sobre este tema que escribía hace unos días Juan Manuel de Prada y que titula Confesión en la nieve. Y dice él, en el curso de su desconcertante confesión pública, el deportista Sturla Holm, el esquiador afirmó que cuando haces algo que no puedes tolerar y lastimas a alguien a quien quieres mucho, tienes que reconocerlo. Y en efecto, continúa Juan Manuel de Prada, nada hay más saludable que confesar la propia culpa y penar por ella, sufrir por ella. Un acto que a juicio de Santo Tomás reúne todas las virtudes, tanto teologales como cardinales, y que tiene las propiedades vivificantes de una auténtica resurrección espiritual. Y él hace una alusión a Chesterton en varios pasajes de esta columna, de este artículo, y dice, Chesterton, frente a los escrupulosos y neuróticos que consideraban morboso confesar los pecados, escribió, lo morboso es no confesarlos, lo morboso es ocultar los pecados dejando que le corroan a uno el corazón, que es el estado en que viven felizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente civilizadas. Luego, esa es la cita de Chesterton, en una fase terminal del puritanismo en el que él cree que estamos hoy, se llegó a la conclusión de que no había pecados que confesar porque nada es pecado. Es como si el hombre contemporáneo hubiera convertido la libertad de conciencia en libertad para prescindir de la conciencia. Hasta aquí, Juan Manuel de Prada. Supongo que tenéis una opinión de lo que ha hecho Sturla Holm, si ha sido oportuno, si ha sido un exhibicionismo, si ha habido rectitud en su declaración pública de petición de perdón a su novia. No me interesa juzgar a este hombre,
porque es muy difícil juzgar a las personas si ha sido oportuno, si no ha sido oportuno, qué piensa la novia y esos cotilleos y esas curiosidades banales. Lo que me interesa es haceros ver dos cosas. Es evidente que este hombre lo que ha hecho le hace sufrir. Fijaros que hay un detalle interesante. Él dice que desde hace unas semanas lleva la vida más horrible que puede soportar, que ha podido vivir. Hace solo una semana que le había dicho, le había confesado su culpa a su novia, pero ya antes de decir nada, él estaba sufriendo por el mal cometido. ¿Por qué sufría tanto? Porque ama a esa mujer, porque sabe que lo que ha hecho no lo debería haber hecho, porque es una herida profunda a una relación que él estima y que por su culpa ha deteriorado, ha dañado. Pues este ejemplo, que a mí reconozco que me conmueve un poco porque refleja, se deja en evidencia, dice que él lo ha hecho muy mal, él no se disculpa, él se reconoce culpable, me permite invitaros a entrar en este tema que toca el corazón de cada uno de nosotros, porque ¿quién no ha tenido alguna que otra vez, o muchas quizá, esta experiencia de pesar, porque sabemos que no debíamos haber hecho esto que hemos elegido hacer libremente? ¿Qué es la conciencia que puede llegar a producirnos estas experiencias que no podemos decir que son agradables? No lo son. Vamos a ver qué es la conciencia. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre una ley que no será él mismo, sino una ley a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Si yo os preguntara aquí, ¿creéis que es bueno lo que estáis de acuerdo con lo que ha dicho Juan Manuel de Prada, que es virtuoso, loable, saludable reconocer las culpas? Él dice que sí. ¿Qué pensáis? En este ejemplo, ¿lo conocíais? ¿Habíais oído hablar de Sturla Holm? ¿Habíais visto las declaraciones? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que es bueno hacer esta confesión? ¿Reconocer esto? A ver, ¿alguno que quiera decirlo? ¿Sí? ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Creéis que es fácil hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos si creemos que es bueno hacerlo? ¿Qué nos hace difícil esto? A ver, no sé si me podéis levantar la mano y muy brevemente, ¿qué dificultades vosotros encontráis que tenemos para hacer algo que creemos que está bien hacer? ¿Por qué nos cuesta? Sí. ¿Podemos ser juzgados? De hecho, él dice, creo que la gente me va a mirar ahora con otros ojos, pero a mí no me importa. Es una gran dificultad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué más dificultades puede haber? ¿Por qué nos puede costar tanto? A ver, por ahí. No me pidáis que os pregunte personalmente, ofreceros, es mejor. ¿Qué puede costarnos? La relación, la otra relación, ¿quieres decir? Espera un momentito, si quieres con el micrófono y así te escuchan también desde casa. Si no te importa. Pues le va a costar la relación de este chico estaba con su mujer y le ha sido infiel y al final la mujer decide si
si perdonarle o no perdonarle. Al final se está sometiendo a una ruptura en la que no sé cuántos años llevarían o lo que sea, pero es cortar ese hábito de estar con esa persona y al final pues es difícil también para... Ajá. Reconocer la culpa va a dañar la relación o va incluso a llevar a que esa relación termine. ¿Estáis de acuerdo? Reconocer la culpa nos cuesta porque no queremos que esa relación se dañe. Pero ¿qué es lo que daña la relación? ¿Lo que has hecho o reconocer lo que has hecho? Podemos decir las dos cosas. De hecho, hay gente que dice, no, yo oculto esto, tengo una doble vida, pero lo que no quiero es terminar esta relación y por eso oculto mi otra vida, mi otra relación, mis otras opciones afectivas, lo que queráis. El problema es que eso es insoportable. El problema no está en que yo sepa o que la otra persona sepa la verdad. El problema está en que la verdad es que eso ya está dañando la relación. Y una persona que ha tenido la sinceridad de decir esto y decir que ha pasado un infierno desde que ha cometido esta infidelidad con su novia, demuestra que en realidad él ha hecho algo que, pensándolo bien, no querría haber hecho. En realidad está diciendo, me distancio de ese acto, creo que no lo debería haber hecho, no lo quería haber hecho, lo he hecho sí, pero no, lo quería hacer. Es decir, en la experiencia de la conciencia que nos reprocha algo, te identificas y te distancias de ese acto que has cometido, que he cometido libremente. Y digo, yo no quiero ser así, yo no quiero seguir por ahí, yo no me identifico, no apruebo eso, sé que ha estado mal. La conciencia es como esta visión objetiva sobre nosotros mismos. Esa ley no me la doy a mí mismo. Y de hecho podemos decir más. La conciencia es una experiencia en donde yo tengo una relación inexplicable, misteriosa, pero real con Dios. De hecho, John Henry Newman dice que es la voz de Dios. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios. Por eso nadie puede juzgar. Yo no puedo juzgar lo que en su más interior fuero está escuchando una persona que debe hacer o debe evitar. No tengo acceso a ese diálogo, sí al que yo vivo interiormente. La voz de Dios resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar a la siguiente cuestión. ¿Y qué hace la conciencia? Ya hemos dicho lo que es. Vamos a ver cómo actúa, cómo se hace presente, cómo experimentamos que la conciencia interviene en nuestra vida, en nuestras decisiones. Lo primero que hace es ordenarnos en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Nos ordena, nos manda. Tienes que estudiar, a ti no te apetece nada y no quieres escuchar a tu conciencia que te dice lo que no te apetece hacer, pero experimentas como que independientemente de lo que te guste o te apetezca, la conciencia está diciendo esto, déjate de excusas y ponte a estudiar. Nos ordena en el momento lo que hay que hacer o lo que hay que evitar. Segundo, la conciencia aprueba o denuncia, es decir, antes de que vayas a hacer nada te dice y ya después hagas lo que hagas, te juzga y te dices, bien, fenomenal, o te dice, has metido la pata, esto no era lo que había que hacer. Aprueba o denuncia. Además, la conciencia atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo que atrae a la persona
y que puede acoger sus mandatos. Es decir, la conciencia es como un testigo que muestra que tu voluntad se confronta con el bien y que experimenta un atractivo. Pues sí, es que debería hacer esto. Sí, yo debería decir a esta persona la verdad. Sí, yo creo que le tendría que confesar a esta persona que alguien que tenga cuidado con esto. Sí, creo que debería de ser más responsable. La conciencia testigua que tú estás siendo consciente de lo que es lo bueno, lo que conviene para ti, para tu vida. ¿Y cómo actúa? Bueno, pues percibe los principios, las líneas rojas, como decía yo en clase que hemos estado hablando sobre esto, las líneas rojas que no te debes saltar. La conciencia es como un GPS y el GPS te marca posibilidades de circulación, pero en un mapa. No te saca fuera de la carretera, si no el GPS estaría estropeado. Esas líneas rojas impide que te vayas, por ejemplo, que te metas por una carretera en mal estado o que te puede llevar a un precipicio. Además, aplica esos principios a las circunstancias concretas. A ver, si tú quieres ir a ese destino, puedes hacer esta ruta y no pagas peajes, o puedes hacer esta ruta y llegas antes. Según lo que tú quieras, aquí tienes estas opciones. Eso es algo que hace la conciencia. Y tercero, juzga sobre los actos concretos que vas a realizar o que se han realizado. Los tuyos, ¿eh? La conciencia nada más que juzga de ti. No juzga de lo que los demás hacen, solo de uno mismo. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la conciencia tranquila, entre comillas. Tranquila porque puede ser tranquila en un sentido verdadero, objetivo, la conciencia está en paz, o puede ser una conciencia tranquila por alguna razón que hace que no nos inquiete la conciencia como quizá debería ser el caso. Evidentemente, Sturla Holm no tenía una conciencia tranquila. Pero a veces podemos tener la experiencia de que nuestra conciencia no nos está diciendo nada y estamos tan tranquilos. No que nuestra conciencia esté tranquila, sino que nosotros estamos tan tranquilos. Os voy a poner otro pequeño ejemplo de una película producida en Alemania. El Volker Schlöndorff es el director, del año 2004. Se titula El noveno día, de Anointed Tag, y narra una historia real, ¿vale? Sabéis que está contextualizada en la Alemania del nazismo, ¿vale? Y cuenta la vida de un sacerdote católico de Luxemburgo, Jean Bernard, aunque aquí en la película tiene otro nombre, al que apresan por su oposición a la ideología y al régimen nazi. A él y a muchísimos sacerdotes y obispos. Estaban en unos campos de concentración, en unos lugares aparte, por motivos muy siniestros, porque les daban privilegios para que los demás presos les odiaran, por ejemplo. Pero también tenían sufrimientos especiales, ¿no? Muy terroríficos. Y lo que le pasó a este sacerdote es que le dan permiso para poder asistir al entierro de su madre. Le dan 9 días de permiso para poder salir del campo de concentración, pero es todo una artimaña, porque le quieren presionar para que convenza a su obispo de que hable con el Papa Pío XII y que se haga colaborador del régimen nazi. Y entonces será liberado. Claro, imaginaros. Hacerse cómplice del régimen nazi, colaborar con esa artimaña o no, a cambio prácticamente de la vida. Os voy a poner la última escena de la película. No hay casi diálogo, ¿vale? Y ahora me decís si con esta escena sabéis qué decide hacer el sacerdote.
Schutzhäftling 25.639, Krämer Henri. Melde mich zurück. Wegtreten. Creo que es fácil la pregunta. ¿Qué decidió hacer? ¿Traicionar su conciencia o ser fiel a su conciencia? Ser fiel a su conciencia. ¿Podéis percibir en las escenas, él mete de contrabando un chorizo o algo similar? No creo que tuvieran chorizo como el de España, para sus compañeros del barracón, que son todos sacerdotes y obispos, que veis que se le hacen en la boca agua, a cambio de tabaco para el capo, que es otro preso. ¿Qué sentimiento manifiestan los rostros de esos presos, sobre todo del sacerdote? ¿Muestra que tiene la conciencia tranquila? ¿Muestra una paz profunda a pesar de que vuelve a un infierno? Sí, yo al menos, no sé vosotros, ¿qué percibís? ¿Desazón, angustia, inquietud, nerviosismo, odio, resentimiento? No parece que ninguno de ellos tenga esos sentimientos en el corazón. Luego volveremos sobre esta experiencia tan profunda donde, a pesar de todas las circunstancias duras que les rodean, ellos no se traicionaron a sí mismos y no perdieron su humanidad. Es una película dura, no sé si supongo que estará también en español, pero merece la pena mucho, sobre todo porque es una historia real. Creo que es un caso de conciencia tranquila en el sentido más verdadero de la palabra. Pero existe también la posibilidad de que la conciencia no esté tranquila, de que haya una falsa tranquilidad. ¿Cuándo es verdadera la tranquilidad? Bueno, cuando hay una paz en el corazón. La conciencia aprueba lo que hacemos. No estamos violentándonos a nosotros mismos, siendo infieles a nosotros mismos, a nuestros valores. En realidad el mal nos exige pagar el precio de negarnos, de ser infiel a nuestros principios, de convertirnos en la persona que no querríamos ser. Es un precio muy alto que pagar. Sí, claro, se te ofrecen muchas cosas muy apetecibles. La libertad, el bienestar, dinero, fama. Se te ofrecen siempre cosas apetitosas. Y el precio que hay que pagar es alto. Pero, ¿puede haber algo más valioso que la paz del corazón? ¿Que la conciencia tranquila?
que el decir yo no me he traicionado a mí mismo? Vosotros podéis contestaros, ¿no?, internamente. Pero puede haber una tranquilidad que sea debida a una sordera, es decir, a una desobediencia repetida a lo que yo en mi interior estoy escuchando que debería hacer o debería evitar. Mi conciencia tiene la posibilidad de decirme, Sara, no estás obrando bien, Sara, no estás obrando bien, pero si yo desoigo y desobedezco continuamente mi conciencia, me voy alejando de ese megáfono. Se va haciendo cada vez más lejano. La voz es cada vez más tenue. Por un recurso psicológico, yo creo que Rita a lo mejor nos lo podría explicar. Es imposible vivir siempre en esta lucha interior. Alguien vence, o la conciencia a la que obedezco, o mi gana de hacer lo que me da la gana. Pero estar en lucha es insoportable, no se puede mantener mucho tiempo esa lucha. Tienes que decidirte, o por un lado o por otro. Y luego hay otro problema que es lo que se llama el buenismo, sobre el que voy a volver enseguida porque vamos a entrar en las dificultades. Tenemos dos tipos de dificultades. Dificultades para oír la conciencia o dificultades para que la conciencia atine y vea correctamente la verdad. Me gustaría mencionar solo algunas cosas, porque este tema creo que sois conscientes que daría para mucho, pero el que mucho abarca poco aprieta, y yo me gustaría después poder tener ocasión para entrar en algunas cosas que os puedan interesar. ¿Qué dificultades podemos encontrar? Bueno, pues una de ellas es el hecho de hacer lo que no es bueno. Para oír la conciencia es imprescindible obedecer a la conciencia. El oído y el corazón están relacionadísimos. Imposible escuchar lo que no quiero oír. Es muy difícil que yo me entere de lo que no me apetece saber. De hecho, Simone Weil, que es una filósofa francesa que se está haciendo muy famosa por un libro de Wing-Chul Han, este filósofo coreano que vive en Alemania, que tiene libros muy breves que os recomiendo si os gusta pensar, reflexionar. Ella tiene una reflexión donde dice más o menos esto, no es textual. El bien solo se reconoce si se hace. Solo cuando lo haces experimentas el beneficio, ¿vale?, que para tu alma hace el bien, el vivir en el bien. Y el mal se reconoce si no se hace. ¿Por qué? Porque el mal tiene la virtud de cegar, de debilitar, de hacernos perder fuerza. Es decir, que cuando damos un mal paso, se vuelve más difícil volver a darlo bien. Ver cuál es el lugar en el que tenemos que pisar, tomar la decisión que debemos de tomar. Y por eso el mal en nuestras vidas, con las malas decisiones, normalmente, no estamos siempre haciendo cosas mal. Obviamente en nuestras vidas pues vivimos esa lucha cotidiana donde lo bueno, lo que me agrada, lo deseable, lo mejor, lo que queda bien, se mezclan continuamente. Y a veces tomamos buenas decisiones, pero a veces no las tomamos. ¿Cuál es el problema de el tomar malas decisiones? Que se repitan, que se repitan, que se repitan. Porque eso está haciendo que cada vez nos resulte más difícil ver que está mal. Ver que está mal. Otra dificultad distinta es negar la culpa, lo que se ha llamado el buenismo. Yo puedo negar la culpa por distintas o de distintas maneras. Yo puedo negar la culpa como le puede pasar a una persona que siempre cree que la causa de sus errores son los demás. Ese era el caso de Rousseau, por ejemplo, que va a decir que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Lo difícil es entender que si todos somos buenos por naturaleza, ¿dónde está el mal de esa sociedad? ¿De dónde puede venir? Si yo tengo
la facilidad de no hacerme responsable de nada puede ser que haya caído en cierta forma de buenismo. Nuestra sociedad es muchas veces muy buenista. La culpa de todo la tienen otros, o bien es lo típico que hace quien se justifica diciendo, pues es que en mis circunstancias nadie hubiera obrado de otra manera, me han obligado las circunstancias, o si tú hubieras vivido esto, o si estuvieras en esta situación. Eso es por un lado, el que echa balones fuera y no reconoce que es responsable de sus actos, que ha sido libre al elegir esa opción. Pero hay otra forma de buenismo que también está muy instalada en nuestra sociedad y que es lo que se llamaría, y Rita, que está aquí, que es de psicología, pues luego nos puede decir, algunos autores que no son psicólogos o algunos que también lo son, hablan de psicologización de la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se interpreta lo que es una opción libre como si fuera una dificultad o una patología o algo que es debido a un límite que medicalizo o que psicologizo. Os voy a leer una cita que es un poco antigua y quizá las expresiones o la manera de hablar os pueden llamar la atención. Dice un pedagogo en un libro escrito en los años 80 del siglo pasado, Tomás Morales. La pedagogía rusoniana y sus secuelas lo enseñarían todo, la familia, la escuela, las diversiones. Y aquí habla y describe esto del buenismo, que psicologiza y así nos disculpa, que no tendríamos responsabilidad. A la pereza se la llama astenia, al orgullo, paranoia incipiente, a la lujuria, superación de complejos, al egoísmo, realización del yo. No hay que preocuparse, por tanto, de formar la voluntad para que triunfe de esos vicios. ¿Qué se está aquí queriendo decir? ¿Somos culpables de contraer un catarro? ¿Tenemos la culpa de que, por ejemplo, tengamos, por ejemplo, un problema de una infección que contraigo en clase porque tengo que venir a clase? Hay muchas enfermedades, ¿no? La mayoría, no todas, que la causa no es mi voluntad. Esto es lo que se llama psicologización de la culpa. Decir e interpretar que todos los males que provienen de mi voluntad, en realidad no vienen de mi voluntad, sino de causas ajenas a mí. Eso me disculparía. Pero también hay otro problema en el buenismo. Si esa es la causa, entonces tampoco hay nada que lo pueda remediar. No depende de nuestra voluntad. ¿Creéis que Sturla Holm era buenista? A ver, ¿qué me decís? Sturla Holm, ¿creía que era una cuestión psicológica? ¿Es que no me puedo dominar? ¿Tengo un problema? ¿Es una patología que ya me han diagnosticado? ¿Creéis que era buenista? ¿Qué pensáis? A ver, por ejemplo, por allí, el de la camiseta amarilla. Pues ni idea, la verdad. ¿Perdón? Que ni idea. Ni idea. Bueno, ¿qué piensas? ¿A qué te inclinas más? ¿A pensar que reconocía su culpa o que se quitaba la culpa? A ver, que se quitaba la culpa. Que se quitaba la culpa. ¿Qué pensáis los demás? Que no se la quitaba. No caía en el buenismo, no negaba la culpa. No negaba lo que él creía que era verdad. Otra dificultad distinta es la falsa autonomía o también el narcisismo. Las personas que están más preocupadas por los resultados de sus acciones que por sus intenciones o sus actitudes de fondo. Y, por ejemplo, te piden perdón continuamente por sus limitaciones o sus errores involuntarios. Esto pasa mucho entre la gente joven.
Yo observo muchísimo, de un tiempo acá, que los alumnos me escriben un correo para consultarme algo y me dicen, disculpa, ¿pero qué culpa tienes por escribirme un correo? Lo hacéis muchísimo, algunos. Disculpa que te moleste, es que estoy aquí, trabajo para atenderte, me pagan para que atienda a los alumnos y les resuelva las dudas. Existe en el ambiente una actitud narcisista que entiende que cualquier límite, que yo no puedo llegar, que esto no lo puedo hacer, que tengo que pedir ayuda, es algo de lo que soy culpable. Eso es falso totalmente. Pero además, también hay una visión utilitarista de lo ético. No sé si recordáis esta escena, si habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión. En realidad en esta escena está Poncio Pilato y su mujer, Claudia, dialogando sobre la verdad, es decir, sobre lo que es bueno y malo hacer. No me da tiempo de ponérosla, pero él le pregunta, ¿qué es la verdad, Claudia? ¿Tú la puedes oír? Y dice ella, sí, ¿tú no? Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y ella le contesta una frase sabia, si tú no la quieres oír, nadie te la puede decir. ¿Qué quiere decir Claudia? Que lo más importante no es los efectos de tus actos, sino tus actitudes interiores. ¿Tú estás dispuesto a hacer el bien? Las personas somos todas imperfectas, cometemos errores, metemos la pata, pero ¿tu voluntad qué es? ¿Hacer el bien? ¿Tú quieres ser una buena persona? ¿Quieres ser amiga de tus amigos, leal, honesto, una persona que no usa la mentira para su propio provecho? ¿Quieres ser una persona responsable en tu trabajo? Entonces, eso es lo que importa, no tanto los resultados como la persona que tú quieres ser. Bueno, falta también, como una dificultad para ver lo que es la verdad, una adecuada formación de la conciencia. Por eso voy a detenerme al final en dar algunas visiones, ¿vale?, para cómo mejorar esa escucha de la conciencia. Porque ¿quién no quiere ser una buena persona? Yo no me creo que ninguno de los que estáis aquí desee otra cosa. No me lo puedo creer. Pero no es algo que basta con la buena intención o que basta con el deseo. Hay que trabajar en eso. Para escuchar la conciencia, ¿qué es imprescindible? Cultivar la interioridad. Cultivar la interioridad. Vivimos en un mundo que quiere que estés siempre fuera de casa, fuera de ti mismo, siempre vertido al exterior, siempre atentos a los estímulos externos. Y esto te incapacita, me incapacita para escuchar la conciencia que habla en mi interior. Dice San Agustín, retorna tu conciencia, interrógala, pregúntale qué debes hacer, porque tu conciencia te habla. Segundo medio, conócete a ti mismo. Es necesario que tú y yo nos demos cuenta de hasta qué punto nos influyen, antes lo decíais, qué pensarán los demás de mí. A veces por no quedar mal, decimos que sí a cosas que no querríamos hacer. A veces nos vemos tan condicionados por la opinión ajena que somos una calcomanía de las modas, de lo que el grupo dice. Solo en privado hablo de lo que realmente pienso, de cuáles son mis valores. Tenemos que ser conscientes de que todos experimentamos este influjo y que también existen tentaciones a preferir la propia opinión. Yo tengo pasiones, hay cosas que me atraen, cosas que me agradan y cosas que me cuestan. Y para formar la conciencia, bueno, pues también os lo tengo que decir. Dios, que es la voz que nos habla a través de la conciencia, pero también su palabra la podemos oír de muchas otras formas. Podemos escuchar, decían, hay personas que no son cristianas que decían que el código moral más perfecto es el del cristianismo. Puedo escuchar esa voz. Puedo, sobre todo, guiarme por esa voz, no solo escucharla.
Examinar la conciencia. Los pitagóricos, los filósofos griegos de la escuela de Pitágoras, recomendaban a sus discípulos, al final del día, ¿qué tienes que hacer? Dedica 10 minutos, un cuarto de hora, no sé el tiempo que ellos dedicaban, a examinar tu conciencia, si has obrado conforme a la verdad, si has decidido lo que era recto y justo. Filósofos griegos, paganos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues aceptar que no lo sabemos todo, que yo puedo aprender de otras personas, que hay gente con experiencia o con prudencia o con madurez que me pueden ayudar a ver las cosas con más claridad. La enseñanza autorizada de personas que son virtuosas, que son buenas, me pueden orientar. La enseñanza de la Iglesia me puede orientar. También el testimonio de otras personas. El testimonio de otras personas. Hay personas que viven tratando, todos somos falibles, todos somos limitados, pero tratan de vivir conforme a su conciencia. Hay testimonios que a veces te ayudan más que muchos sermones. Como vive un compañero, que el otro día me contaba un alumno que había conocido a un chico que había decidido irse a vivir con él y un hermano suyo al piso en el que estaban, aquí en Ávila, porque le ayudaba, porque no eran los típicos irresponsables todo el día viviendo más en la calle que en la biblioteca o en la universidad, ¿entendéis? Y decía, es que vosotros sois distintos. Su ejemplo le interpelaba y le facilitaba, le influía para bien. Bueno, concluyo. Algunas reglas morales que podemos aplicar siempre. Para formar nuestra conciencia hay algunas ideas que pueden ser tus líneas rojas. Si tú consideras que esto es verdad, tómalo como tus líneas rojas o como tus luces de guía. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. El atajo del mal nunca nos lleva al bien. Segunda regla que puedes aplicar siempre. Cuanto quieras que los hombres te hagan, házselo tú. Cuanto tú quieras que los hombres te hagan a ti, compórtate tú así con ellos. Y otra recomendación, la caridad, el amor a las personas, a la familia, a los amigos, a los compañeros, exige el respeto a esa persona y a su conciencia. No se puede forzar a una persona, hay que respetar la conciencia de una persona. Y ya, la última diapositiva. La formación de la conciencia es necesaria para que juzgue bien, con verdad y rectitud. Es una tarea que dura toda la vida. ¿Por qué? Porque podemos encontrar situaciones donde esto se vuelva de nuevo difícil. La educación prudente enseña la virtud y preserva del miedo. Por favor, perdón. Hay gente que vive con el miedo a herir, con el miedo a hacer mal, con el miedo a ser malinterpretado. No es una buena educación educar en el miedo. Hay que preservar del miedo, del egoísmo, del orgullo, de malos e insanos sentimientos de culpabilidad, porque a veces nos achacamos cosas que no se deben a nosotros, o también la falsa autocomplacencia. La conciencia es garantía de perdón. No somos amados por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y acabo con la última frase, porque ya se ha acabado el tiempo. El hombre que practica la virtud es feliz haciéndolo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas
Muchas gracias, Sara, por la ponencia. Creo que has planteado alguna cuestión pues, que invita a debate. Así que, como tenemos poquito tiempo, no sé si hay alguna cuestión, algo que a vosotros os gustaría plantear, comentar. ¿Vale? Si no. Muchas gracias, Sara, por tu exposición de la conciencia, que es un tema bastante amplio. Y una cuestión que a lo mejor para aclarar, ¿qué pasa con la conciencia errónea? La conciencia mal formada, ¿hay que seguirla? ¿Cómo se corrige? Sé que es un tema complejo, pero a lo mejor había que aclarar aquí. Es una pregunta que ahora no sé si me daría tiempo de contestar suficientemente. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros estamos juzgando o nuestra conciencia nos está diciendo algo que es bueno, algo que es malo? O que nos está diciendo que es malo, algo que es bueno. ¿Tengo que obedecer a la conciencia? La conciencia, en principio, hay que obedecerla. Es la primera autoridad. Tú tienes que obedecer a tu conciencia. Pero ¿y si tu conciencia se está equivocando? ¿La tienes que obedecer? ¿De dónde viene la autoridad que tiene la conciencia de que la tengamos que obedecer? No de que sea nuestra conciencia, sino de que está en la verdad. Por eso, aunque sigue siendo verdad que tú tienes que obedecer a tu conciencia, hay que complementar ese principio ético que es básico, que es clásico, con otro. Todos tenemos el deber de formar nuestra conciencia, de buscar la verdad, es decir, de preocuparnos por confirmar y por conocer mejor la verdad de lo bueno y de lo malo. Es decir, yo no puedo estar seguro de que no me estoy equivocando. En algunos casos no hay duda, pero en otros sí. Entonces, tú y yo, todos, tenemos el deber de procurar formarnos, de buscar la verdad. Y el que la busca, la encuentra. Pero es verdad que hay que tener esa preocupación y no esa pereza, esa comodidad, esa falsa tranquilidad de la que hemos hablado antes, porque es más cómodo a veces ignorar ciertas cosas, ¿no? Una persona que no se conforma con ser alguien mediocre, con ser alguien del montón, con hacer lo que todo el mundo, en realidad eso le llevará a buscar, para ser realmente fiel a sí misma. No sé si con eso he respondido. Vale, muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la pregunta también. Creo que ha sido una cuestión interesante que no habíamos abordado, ¿no? No sé si alguien más quiere plantear alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera sugerirnos. ¿No? Es casi la hora. Bueno, yo la verdad es que plantearía alguna pregunta más, pero como vamos un poco justos de tiempo, no sé si es mejor dejarlo aquí cerrando, ¿os parece? Ya sabéis que cualquier duda, pues Sara estará encantada de intentar resolverla. Agradeceros a todos pues vuestra atención, que hayáis estado hoy aquí con nosotros y sobre todo a ti, Sara, muchas gracias por tu ponencia y por dar visibilidad a este tema también. Muchas gracias.